3. De acuerdo al imprescindible volumen Mitos de Chile, Enciclopedia de Seres, Apariciones y Encantos de Sonia Montesino Aguirre, Anchimalén es un ser pequeño ligado a los calcus, brujos, como un duende, trasgo o enano maléfico que tiene la capacidad de transformarse en una luz fulgorosa. Se cree que la aparición del brillo de Anchimalén anuncia la muerte. Se le ha descrito como un enano sin tripas y sin partes óseas que posee una cola de luz, también como un hombre bajo de fuego, con las piernas muy raquíticas y largas, casi un compañero del diente de oro. Otras representaciones los muestran como seres de fuego capaces de adquirir la forma de animales o incluso desaparecer. Su resplandor se observa de noche en los caminos, sobre las casas, bajo las patas de los caballos y entre medio de los árboles, en el corazón de las selvas y bosques de la región del Gualmapu. Advierten nunca mirarlo de cerca, ya que se corre el peligro de quedar ciego. Cuando se mueve, Anchimalén abre su boca emitiendo luces y, aunque muchos sostienen que solo aparecen de noche, lo cierto es que de día se transmutan en otra forma, la del Meulén, un remolino oscuro que baja como serpiente desde las nubes bajas y destruye todo lo que toca, en tierra o sobre el agua. La presencia de esta palabra en el vocabulario y la mitología mapuche nos lleva a pensar que las trombas y tornados que han sorprendido a la opinión pública en los últimos años en la región sur de Chile no son un fenómeno inusual ni contemporáneo. Los tornados de la Araucanía o meulenes no estarían vinculados al cambio climático. Siempre han existido, solo que no eran registrados ni se manifestaban cerca de sectores poblados. La relación entre los anchimalenes y la brujería es muy antigua, escribe Montesino. En los juicios realizados en los siglos XVII y XVIII se decía que en las cuevas de brujos o salamandras operaban estas bolas de fuego como guardianes, también para iluminar a los hechiceros que se encaminaban a través de la red de túneles que cruzan los cerros del sur de Chile. La creación de los anchimalenes es, desde el folclore, obra de un brujo que da forma al ser ígneo a partir de la falange de un niño muerto o del esqueleto de un menor, no importando si es niña o niño, aunque se prefiere el sexo femenino, dado a su mayor vinculación con las fuerzas de la naturaleza, la flora, la creación y la noche. Lo masculino es del cielo, lo femenino de la tierra. Para hacer un anchimalén se requiere que 4 calcu visiten durante 4 noches seguidas el cementerio y bailen alrededor de la sepultura del niño escogido. En la última jornada, Anchimalén ya está creado. Los brujos que crean a estos seres tienen los ojos colorados, legañosos y lacrimosos, producto de los fulgores de la criatura. En la mitología pehuenche existe una versión alternativa de la creación del Anchimalén a partir de un aborto. Los brujos llevan los huesos del feto a una cueva donde realizan un rito de 3 noches, tras lo cual los restos del nonato quedan convertidos en ceniza que al ser encendida toma la forma de una bola de fuego brillante. Salvo por la duración del rito de inicio, el proceso se repite idéntico entre los lafkenches y otros pueblos mapuches de la zona surcosta. Se piensa también que los anchimalenes se reúnen tras la finalización de un guillatún para beber la sangre derramada en los sacrificios de animales. Son como los marcianos vampiros de la Guerra de los Mundos, le comento al teniente coronel Rodrigo Bravo, piloto del ejército e investigador del fenómeno ovni desde la aeronáutica y militar, mientras conversamos para la segunda parte del especial Archivos Secretos del podcast La Ruta Secreta. Pero los marcianos vampiros de H.G. Wells no existen, replica, y los anchimalenes sí. ¿Quién puede saberlo? Al seguir revisando el libro de Sonia Montesino,
la autora apunta a que desde una perspectiva contemporánea, literal de su libro, Anchimalen se entiende como el opuesto complementario al Huitral Nahue, muerto que anda, y forma parte de los antiguos conocimientos y prácticas mapuches que, dada la influencia cristiana, han ido desapareciendo por ser considerados malos o inscritos dentro del ámbito de la brujería. Oreste Plat, en Geografía del mito y la leyenda de Chile, suma el Anchimalén chilote, que surge de la cosmovisión huilliche del archipiélago. Es representado como un ser luminoso que emerge de las montañas. Emite un canto lastimero, como el de un recién nacido. Se cree que es un bebé robado por los brujos al nacer y que es alimentado debajo de una olla de sangre humana caliente. Los brujos los utilizan para vengarse o para proteger sus guaridas. La idea de comparar al Anchimalen con los llamados Foo Fighters es una cuestión meramente conceptual, por la forma, apunta Bravo. Anchimalen es descrito por los testigos como una bola de luz muy fuerte que vuela rápido y se aparece solo de noche, mismas características que presentan los Foo Fighters desde que empezó a hablarse de ellos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los Foo Fighters son anteriores a los platillos voladores, que canónicamente son de 1947, al menos un par de años. Tal vez los Anchimalenes y los Foo Fighters obedezcan el mismo fenómeno. Es muy probable. La idea de bolas de fuego pequeñas y traviesas están en todas las culturas. La gente de antaño los llamaba duendes. En la mitología contemporánea del fenómeno ovni les pusimos Foo Fighters. El hada campanita de Peter Pan es un Foo Fighter, por ejemplo. Foo Fighter es un neologismo anglo surgido a mediados de la Segunda Guerra Mundial y es la suma de dos palabras. Foo es una contracción del francés feu, que significa fuego, y que además en inglés remite a un espanto o fantasma, y fighter, que en aeronáutica se usa para definir a los cazas, aviones de guerra diseñados para el combate aire-aire, es decir, para abatir a otros aviones. En lo literal, fighter es peleador y esa es la razón por la cual esta clase de aeronaves son nombradas con una letra F, seguida de un número de serie, F-14, F-15, F-16, F-22, etc. El popular F-16 de la FACH es literalmente el Fighter o caza, número 16 dentro del orden de naves de este tipo fabricadas en Estados Unidos. De esta manera es válido decir que Foo Fighter es cazafantasma o, más específico, cazafantasma de fuego. El fenómeno surgió en los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Pilotos de las fuerzas aliadas, ingleses y norteamericanos denunciaban que sus Spitfires y P-51 Mustang eran perseguidos y molestados por bolas de luz que se movían muy rápido. No los atacaban, pero les impedían concretar sus misiones, sobre todo a los bombarderos, a los que obligaban a alterar sus rutas y con ello a alejarse de sus blancos. Por mucho tiempo se habló de un arma experimental de los nazis e incluso se identificó a los Foo Fighters con el muy veloz interceptor ME-163 Comet, un caza propulsado por cohetes, diseñado en Alemania para caer como una flecha sobre los grandes aviones de bombardeo y destruirlos antes de que ingresaran al espacio aéreo germano. El Comet fue la primera aeronave en alcanzar más de 1000 km por hora en una época en que la velocidad promedio de un avión rara vez superaba los 700 km por hora. La teoría del Comet tiene bastante lógica. Con esa aceleración, sumada a la propulsión por cohetes, es probable que los ME-163 fueran percibidos por los pilotos como una bola de fuego, o un tipo de cazafantasma que no parecía de este mundo. Empero, hay una gran salvedad con esta idea. Los Foo Fighters comenzaron a ser registrados en las bitácoras de las fuerzas aéreas alrededor de 1941
y el Comet realizó su vuelo inaugural en 1945. No es menor que los pilotos de la Luftwaffe también registraran objetos luminosos y esféricos que alteraban sus vuelos. Ellos mismos pensaron, desde su propio lado, que se trataba de un arma secreta de los aliados. En 1994, el entonces baterista de Nirvana, Dave Grohl, reconocido fanático de la ciencia ficción, las conspiraciones y los ovnis, solo superado en este nivel de fijación por Matt Bellamy de Muse, bautizó como Foo Fighters a su proyecto musical que, tras la muerte de Kurt Cobain y el fin de Nirvana, se transformó en una de las bandas de rock alternativo más exitosas de los últimos años. Aunque la inspiración directa fue Led Zeppelin, que significa Zeppelin de plomo. Así se llamó en Europa a unos ovnis cilíndricos avistados sobre Francia y Alemania en la década de los 30, cuando nadie hablaba de ovnis. La prensa de esa época definió a los objetos como unos enormes zeppelines de plomo, término que Jimmy Page y Robert Plant cogieron para bautizar a su banda. Mi grupo favorito de la vida y mi banda tienen nombres de ovnis, confesó Grohl en una entrevista a VH1 en 1995. Hay un caso más o menos reciente en Chile que involucra Foo Fighters y que me parece muy interesante, porque de forma directa es protagonista el Ejército de Chile, relata el teniente coronel Rodrigo Bravo. Lo conozco bien porque lo investigué personalmente. Sucedió el 3 de septiembre de 2012 en Santiago, en La Reina, en las dependencias de la Academia de Guerra. 5 pequeñas luces entraron al recinto militar y jugaron sobre las instalaciones y edificios, realizando maniobras muy coordinadas. Eran objetos muy pequeños, menos de 1 metro de diámetro. ¿No pudo tratarse de drones? Es demasiado complejo que 5 drones, controlados por 5 pilotos, realizaran maniobras de esa complejidad y en un recinto militar. Implica un entrenamiento de años. Además, en 2012 los drones no eran algo tan masivo como hoy. Pero claro, es una posibilidad, aunque demasiado remota. Hubo testigos, muchos y en su mayoría personal militar. Hablamos de profesionales del ejército, personas capaces de identificar a simple vista un tipo de aeronave, incluso de noche. Existen registros de 2 filmaciones en bajísima calidad realizadas con teléfonos celulares, las cuales fueron entregadas a la aviación del ejército para ser investigadas. ¿Alguna conclusión? Una anomalía aérea. Bravo es tan escueto como distante. El mito del Anchimalén mapuche perfectamente puede deberse a observación de estos fenómenos, que es probable tengan una explicación racional, vinculada a un fenómeno natural desconocido para la mayoría de las personas, que se enquista en toda una jerarquía de objetos desconocidos, mayoritariamente no sólidos, avistados de noche o al atardecer, y que corresponde al tipo de ovni más frecuentemente visto en nuestro país.